Tu mente es mucho más compleja de lo que crees, y lo peor de todo es que ni siquiera eres consciente de ello. Está guiando tus pensamientos, dictando lo que ves y tomando decisiones por ti, todo sin que te des cuenta. Lo ha estado haciendo durante años, sin que lo percibas, manteniéndote atrapado en los mismos ciclos emocionales, los mismos hábitos y las mismas creencias, no por azar, sino por diseño. Ahora, ¿te has detenido a pensar alguna vez qué ocurriría si pudieras ver a través de todo esto? Si pudieras darte cuenta de lo que realmente está sucediendo en tu mente, te sorprendería saber cómo te ha estado engañando. La mente, en su mayor truco, ha creado una ilusión que no ves. Y lo más aterrador es que te está mintiendo constantemente, sin que lo notes. ¿Te has puesto alguna vez a cuestionar los pensamientos que pasan por tu cabeza? ¿Has reflexionado sobre cómo ves el mundo y reaccionas ante las situaciones de tu vida? La mayoría de las personas ni siquiera se detienen a hacer esto porque sus mentes no quieren que lo hagan. Crean atajos mentales, respuestas automáticas y normas invisibles que las mantienen atrapadas en una realidad distorsionada. Y lo peor es que no somos conscientes de ello. Creemos que tomamos nuestras propias decisiones, pero la realidad es que nuestra mente está ejecutando patrones que ya están preestablecidos. A menudo pensamos que estamos viendo las cosas tal como son, cuando en realidad nuestra mente filtra todo lo que no se ajusta a nuestras creencias preconcebidas. Esto explica por qué dos personas pueden ver exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente. Mientras que una persona puede percibir una dificultad, otra puede ver una oportunidad. Mientras una ve el fracaso, otra puede ver el camino hacia el éxito. La diferencia no está en el mundo, sino en cómo lo interpreta cada mente. Imagínate por un momento que toda tu vida has vivido en una casa donde cada ventana ha sido pintada de modo que nunca puedes ver lo que hay afuera. Lo que te rodea es todo lo que conoces, y no tienes idea de lo que hay más allá de esas paredes. Ahora, imagina que alguien llega y te dice, oye, hay un mundo entero allá afuera. Al principio, no le creerías, porque todo lo que has visto siempre ha sido limitado por esas paredes. Así es como funciona tu mente desde el momento en que nacemos. Tu cerebro comienza a crear un filtro mental que decide cómo verás el mundo. La pregunta es, ¿estás listo para reconocer ese filtro y finalmente ver la realidad tal y como es? La forma en que interpretamos el mundo, las creencias que tenemos y las emociones que experimentamos, están profundamente moldeadas por nuestra mente. Pero lo interesante es que no somos nosotros quienes creamos ese filtro. Este filtro se ha formado a lo largo de nuestra vida, influenciado por nuestras experiencias pasadas, lo que otros nos dijeron, nuestros miedos y lo que la sociedad nos convenció de que era normal. Es importante entender que tu mente no te está mostrando la realidad tal como es. Más bien, te está ofreciendo una versión de la realidad que se ajusta a los patrones que ya has aceptado como ciertos. Por eso las creencias tienen tanto poder. Cuando tu mente ha sido condicionada para creer algo, rechazará activamente cualquier evidencia que contradezca esa creencia. ¿Alguna vez has notado que algunas personas, por más pruebas que se les presenten, no cambian su opinión? Esto ocurre porque su mente filtra todo lo que no se ajusta a lo que creen, y se vuelve cada vez más difícil abrirles los ojos a nuevas perspectivas. Tu cerebro te está haciendo lo mismo ahora mismo. Estás tomando decisiones, pero sin darte cuenta, tu mente ya ha filtrado las opciones antes de que tú las veas. Crees que eres capaz de tomar decisiones racionales y objetivas, pero en realidad tu mente está descartando muchas opciones antes de que tengas siquiera oportunidad de considerarlas. Lo mismo ocurre con nuevas perspectivas. Puede que creas tener una mente abierta, pero tu cerebro ya ha comenzado a rechazar cualquier cosa que no encaje con lo que ya crees. Y, lo peor de todo, si no eres consciente de este filtro mental, pasarás toda tu vida viendo el mundo no como es, sino como tu mente quiere que sea. La mayor parte de lo que pensamos y sentimos a diario no es producto de una elección consciente, sino que son patrones inconscientes repetidos una y otra vez. Esto no significa que no puedas cambiar, pero es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y conciencia. La mente prefiere los atajos, los patrones ya establecidos, porque requieren menos energía. Si tu cerebro tuviera que procesar cada situación como si fuera nueva, trabajaría mucho más, por lo que crea respuestas automáticas que facilitan el proceso.
Esto puede ser útil en algunos casos, pero también puede atraparte en patrones no deseados, como los hábitos que no puedes romper o las respuestas emocionales que no sabes por qué surgen. ¿Cuántas veces has intentado cambiar un hábito, solo para caer en el mismo ciclo una y otra vez? ¿Cuántas veces has tratado de cambiar tu forma de pensar, solo para volver a caer en los mismos patrones negativos? Esto no es una falta de voluntad, sino el funcionamiento del sistema de piloto automático de tu mente. Y mientras no aprendas a interrumpir esos patrones, seguirás repitiendo las mismas respuestas, creyendo que estás tomando decisiones, cuando en realidad solo estás siguiendo un guión preescrito. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? Puede que creas que lo sabes, pero déjame decirte que quizás no. Desde que nacemos, se nos asigna una identidad, un nombre, una cultura, un papel que cumplir. A lo largo de los años, tu mente ha ido tejiendo una historia alrededor de esa identidad, comenzando a identificarse con tu personalidad, creencias y experiencias pasadas. Sin embargo, la sorprendente realidad es que ninguna de esas cosas, ni tus pensamientos, ni tus creencias, ni tus experiencias anteriores, eres tú en esencia. Todo eso no son más que pensamientos, y los pensamientos son cambiantes. Piensa en esto. ¿Quién eras hace 10 años? ¿Eras la misma persona que eres ahora? Tus intereses, tus opiniones y tus deseos han cambiado con el tiempo. ¿Por qué debería tu identidad ser diferente? Si todo eso está cambiando, ¿cómo podría ser algo real y fijo? Tu mente te ha hecho creer que eres una personalidad estática, pero la verdad es que tú no eres esa personalidad. Eres la conciencia que está detrás de ella. Cuando logras soltar esa falsa identidad, empiezas a ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. En el momento en que comprendes que no eres el personaje que tu mente ha creado, te liberas de una ilusión. Rompes el ciclo del control mental. ¿Cómo puedes liberarte de esta trampa de la mente? El primer paso es darte cuenta de que tu mente no eres tú. Cada vez que surge un pensamiento, en lugar de dejarte arrastrar por él, hazte la pregunta: ¿quién está observando este pensamiento? ¿Quién está consciente de lo que está pasando por mi mente? Haz una pausa y sal del piloto automático cuando detectes que estás cayendo en viejos patrones. Haz algo inesperado, algo que rompa con la rutina. Esa es la clave para romper el ciclo. Cuestiona todo, cada creencia, cada suposición, cada reacción. Pregúntate si eso es realmente cierto o si es simplemente algo que has sido condicionado a creer. Vuelve a la conciencia. Recuerda que tu verdadero yo no es un pensamiento ni una creencia, es la conciencia que observa todo lo que sucede. Una vez que entiendas esto, tu mente ya no podrá engañarte. Los detonantes emocionales son otra forma en la que tu mente te controla. ¿Alguna vez has tenido una reacción emocional tan intensa que te has quedado sorprendido de lo que sentías? Tal vez fue un comentario, una situación o un pensamiento que apareció sin previo aviso. De repente, experimentas ira, vergüenza, miedo o ansiedad, como si la reacción hubiera sido automática y fuera de tu control. Eso es porque en realidad lo fue. Tu mente ha pasado años creando atajos emocionales, respuestas preprogramadas a ciertas situaciones. Lo más aterrador es que estos detonantes pueden controlar tus pensamientos y acciones sin que te des cuenta. Por ejemplo, si algo en tu pasado te hizo sentir incómodo o avergonzado, tu cerebro lo etiqueta como algo que debe evitarse. Luego, cuando te enfrentas a una situación que, aunque sea diferente, recuerda de alguna manera a esa experiencia, tu cerebro activa la misma respuesta emocional. Es como si un botón invisible fuera presionado, y te sientes inseguro si alguien no responde como esperabas, a la defensiva si alguien no está de acuerdo contigo o ansioso si tienes que salir de tu zona de confort. Lo que muchas personas no comprenden es que estos detonantes emocionales no son la realidad. Son solo patrones mentales. En el momento en que te detienes a observarlos en lugar de reaccionar, el hechizo se rompe. La próxima vez que sientas una reacción emocional fuerte, no actúes de inmediato. Haz una pausa y pregúntate, ¿realmente esta reacción tiene que ver con este momento o es solo un viejo patrón que se repite? Porque una vez que aprendas a ver el detonante, en lugar de ser controlado por él, recuperarás tu poder. La mente también tiene la capacidad de mantenerte estancado en la comodidad. Su misión es mantenerte a salvo,
Pero para el cerebro, a salvo no significa ser feliz, sino simplemente mantener las cosas conocidas. Y esto es lo que atrapa a muchas personas en situaciones que las hacen infelices. Se aferran a creencias limitantes, evitan nuevas experiencias y, cuando se les pregunta por qué, responden con frases como «no me siento listo» o «¿qué pasa si algo sale mal?». La realidad es que estos son mecanismos de defensa mental. A tu cerebro no le importa si creces o si evoluciona, solo le interesa que las cosas sean previsibles, aunque eso signifique mantenerte estancado. Es por eso que tantas personas no cambian. Se quedan en trabajos que odian, en relaciones tóxicas, evitan los riesgos incluso cuando quieren algo nuevo. Liberarse de esta programación mental requiere un acto de valentía. La mente a menudo ejecuta un programa que dice, quédate en lo que sabes, porque es más seguro. Pero, ¿y si dejases de escuchar esa voz? ¿Y si, en lugar de evitar la incomodidad, te inclinaras hacia ella? ¿Y si, en lugar de esperar a sentirte listo, aceptaras que esa sensación de estar listo nunca llega? El crecimiento siempre será incómodo al principio, pero la incomodidad no es sinónimo de peligro. En el momento en que entiendes esto, la capacidad de tu mente para mantenerte estancado desaparece. Otro truco que la mente usa es mantenerte atrapado en el pasado o el futuro. Si alguna vez has notado cómo tu mente rara vez está completamente presente, sabrás de lo que hablo. Constantemente, tu mente te lleva al pasado, repitiendo errores y lamentando recuerdos, o te empuja hacia el futuro, llenándote de preocupaciones, planes y anticipaciones. Pero aquí está la verdad, la mente hace esto deliberadamente. El momento presente es el único espacio en el que la mente no tiene control. Cuando estás totalmente presente, sin perderte en pensamientos, sin analizar el pasado ni preocuparte por el futuro, ¿qué ocurre? La mente se queda en silencio. Y para la mente, ese silencio es una amenaza, porque en él empiezas a despertar. Empiezas a ver que la voz en tu cabeza no eres tú. Empiezas a darte cuenta de que la mayoría de tus pensamientos son repetitivos, sin sentido e innecesarios. En ese silencio, la mente pierde su control sobre ti. Por eso, te mantiene constantemente alejado del presente. El secreto está en el momento presente. Cuanto más tiempo dedicas a vivir en el ahora, más débil se vuelve la mente y sus influencias sobre ti. La próxima vez que te encuentres atrapado en tus pensamientos, vuelve a concentrarte en lo que está sucediendo en este momento. Siente el aire en tu piel, escucha los sonidos a tu alrededor y focaliza tu atención en tu respiración. En ese instante, la mente pierde su poder sobre ti. Este es el truco que la mente usa, hacerte creer que este concepto no te afecta en absoluto. Tu mente podría decirte que ya sabes todo esto, que no estás realmente atrapado por tus pensamientos, que otras personas pueden estarlo, pero no tú. Este es el mecanismo de defensa más fuerte de la mente, porque si puede convencerte de que ya estás despierto, de que ya ves la verdad, entonces nunca desafiarás esta creencia. Mientras sigas creyendo que ya has alcanzado la claridad, seguirás atrapado en la ilusión. Pregúntate ahora, ¿esa voz que te habla realmente eres tú, o es solo la mente defendiendo su dominio? La verdadera autoconciencia no se trata de saberlo todo, sino de percibir la ilusión en tiempo real y rechazarla con firmeza. Cuando dejas de caer en los engaños de la mente, recuperas el control y despiertas. ¿Qué sucede cuando finalmente logras ver la verdad? Una vez que te das cuenta de los trucos que la mente utiliza, pierde su poder sobre ti. Dejas de reaccionar automáticamente, dejas de pensar de más, dejas de perderte en pensamientos que no te son útiles. Por primera vez, experimentas la verdadera libertad, una libertad no basada en la ilusión, donde crees que estás tomando decisiones, pero en realidad sigues respuestas preprogramadas. Esta es la libertad real, aquella en la que puedes ver las ilusiones tal como son. Los pensamientos seguirán apareciendo, pero ya no te controlarán. Las emociones surgirán, pero ya no te definirán. La mente intentará engañarte, pero podrás ver a través de ella en cuanto lo haga. Cuando llegas a ese nivel, tu mente ya no podrá volver a manipularte. La mente, sin que te des cuenta, está constantemente creando tu realidad. Un fenómeno que juega un papel fundamental en todo esto es el sesgo de confirmación, la tendencia de la mente a buscar información que respalde lo que ya crees, ignorando todo lo que contradice tus creencias.
Este sesgo influye profundamente en cómo percibes el mundo. Si crees que no se puede confiar en las personas, tu mente se enfocará solo en aquellas situaciones que parecen confirmar esa creencia, reforzando tu desconfianza. Si piensas que tienes mala suerte, notarás todas las cosas negativas que suceden, sin ver lo positivo que también ocurre. Si crees que no eres lo suficientemente capaz, tu mente recordará selectivamente tus fracasos, pasando por alto tus logros. A medida que esto ocurre, tu realidad se va solidificando, no porque sea la verdad, sino porque tu mente está programada para buscar evidencia que la respalde. Lo más inquietante es que ni siquiera eres consciente de este proceso. Crees que tus creencias se basan en tus experiencias, pero en realidad son esas mismas creencias las que moldean tu percepción de la realidad. ¿Cómo puedes liberarte de esta programación mental? El primer paso es ser consciente de ella. El segundo paso es cuestionar todo, desde tus creencias hasta las suposiciones que das por sentadas. Pregúntate, ¿y si lo que creo no es realmente cierto? ¿Y si he entrenado mi mente para creer que es cierto? El tercer paso es cambiar tu enfoque. En lugar de seguir buscando pruebas que validen tus limitaciones, comienza a entrenar tu mente para detectar nuevas oportunidades y posibilidades. Porque en el momento en que tomas el control de lo que tu cerebro enfoca, tomas el control de tu realidad. Y cuando eso sucede, la ilusión de limitación se rompe, y finalmente puedes experimentar la verdadera libertad de pensar y vivir sin las restricciones que tu mente te imponía. La mente humana es un campo vasto y complejo, lleno de patrones que nos condicionan y nos dirigen, a menudo sin que seamos plenamente conscientes de ello. Este constante flujo de pensamientos, creencias y emociones que experimentamos diariamente se convierte en una especie de patrón automático, algo que solo se interrumpe cuando comenzamos a observarlo desde una perspectiva externa. Vivimos nuestras vidas atrapados en la repetición de pensamientos que creemos ser nuestra realidad, sin darnos cuenta de que estos mismos pensamientos están construyendo, pieza por pieza, la forma en que vemos el mundo. Es como si estuviéramos jugando un juego en el que desconocemos las reglas, y las reglas mismas nos impiden darnos cuenta de que estamos siendo manipulados por lo que pensamos que es nuestro ser. Sin embargo, al igual que cualquier otra habilidad que se puede desarrollar con la práctica, la mente también puede ser entrenada. Es posible observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, lo que nos permite abrir espacio para una conciencia más profunda. Este es el primer paso hacia el autoconocimiento, comprender que no somos nuestros pensamientos. Esos pensamientos que surgen de manera automática no nos definen, simplemente son manifestaciones temporales de nuestra mente. Si podemos observar estos pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo, comenzamos a crear una distancia entre nosotros y ellos. Y en ese espacio, empieza a surgir una libertad real, una libertad que no depende de lo que pensamos o sentimos, sino de cómo respondemos a esos pensamientos y sentimientos. El siguiente paso es aprender a trabajar con la mente en lugar de luchar contra ella. En vez de intentar suprimir o rechazar lo que surge en nuestra mente, podemos aprender a dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa. Esto implica cuestionar nuestras creencias, especialmente aquellas que nos limitan. Las creencias no son hechos, son solo interpretaciones de la realidad basadas en experiencias pasadas y percepciones subjetivas. A menudo, nuestras creencias sobre nosotros mismos o el mundo están profundamente arraigadas en el miedo o en la inseguridad, lo que nos lleva a crear una realidad que refleja esas creencias. Pero al cuestionar esas creencias, podemos empezar a liberarnos de su poder. La clave para cambiar esta programación mental es la conciencia plena. La práctica de estar presente, de realmente estar en el aquí y ahora, nos permite observar cómo nuestras emociones y pensamientos afectan nuestra percepción de la realidad. Cuando estamos realmente presentes, podemos reconocer cuando estamos siendo arrastrados por pensamientos negativos, miedos o juicios. Podemos elegir no identificarnos con ellos y, en cambio, redirigir nuestra atención hacia lo que está sucediendo en el momento presente. Esta práctica constante de observación nos ayuda a desapegarnos de la mente, permitiéndonos ver que somos mucho más que los pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Otra faceta importante de este proceso es la aceptación. Aceptar que los pensamientos y las emociones son parte de la experiencia humana, pero que no tienen que definirnos.
Esta aceptación no significa rendirse o conformarse con una vida de sufrimiento, sino más bien reconocer que el sufrimiento es a menudo el resultado de resistir lo que es. Cuando nos resistimos a las emociones o a los pensamientos, les damos más poder. Pero cuando aceptamos que son simplemente parte de nuestra experiencia y que no tienen control sobre nuestra identidad, podemos comenzar a vivir con más paz y equilibrio. Además, la práctica de la gratitud juega un papel esencial en este proceso. A menudo, nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que está mal en nuestras vidas, sin darnos cuenta de la abundancia que ya está presente. Cuando adoptamos una mentalidad de gratitud, cambiamos nuestra percepción de la vida. En lugar de centrarnos en lo negativo, comenzamos a enfocarnos en lo positivo. Esto no significa ignorar los desafíos, sino reconocer que en medio de ellos, siempre hay algo por lo que estar agradecido. La gratitud cambia nuestra vibración energética, y al hacerlo, atraemos más cosas por las que estar agradecidos. Otro aspecto crucial para nuestra evolución mental es la práctica de la autocompasión. A menudo, somos nuestros peores críticos, siempre mirando nuestras fallas y errores, y olvidando que somos seres humanos imperfectos. La autocompasión no significa ser indulgente o dejar que la mente nos controle, sino más bien tratarnos con la misma amabilidad y paciencia que le daríamos a un amigo querido. Cuando nos tratamos con compasión, creamos un espacio en el que podemos aprender de nuestros errores sin quedarnos atrapados en la culpa o la vergüenza. La compasión nos permite sanar, crecer y transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje. En última instancia, el objetivo es vivir con mayor conciencia, estar despiertos a los patrones que gobiernan nuestra mente y aprender a vivir desde un lugar de autenticidad y claridad. No se trata de eliminar todos los pensamientos negativos o emociones incómodas, sino de aprender a vivir con ellos de una manera que no nos controle. Se trata de estar tan presentes en el momento que no nos perdemos en las historias que nuestra mente crea, y de encontrar la paz en la aceptación de lo que es, tal como es. A medida que avanzamos en este camino de autodescubrimiento, descubrimos que la mente no tiene que ser nuestro enemigo. Puede ser una herramienta poderosa para crear y lograr nuestras metas, pero también puede ser una fuente de sufrimiento si no aprendemos a controlarla. Al desarrollar la conciencia y la comprensión de cómo funciona nuestra mente, podemos empezar a liberarnos de sus limitaciones y experimentar una vida más plena, más libre y más alineada con nuestra verdadera esencia. La mente humana es un vasto terreno de posibilidades, y entender cómo funciona no solo es un paso hacia el autoconocimiento, sino también un camino hacia el empoderamiento personal. Si bien todos experimentamos pensamientos y emociones, lo que realmente marca la diferencia es la forma en que elegimos interactuar con ellos. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a reaccionar, a ser arrastrados por las circunstancias y por los pensamientos que surgen sin cesar. Sin embargo, el verdadero poder radica en aprender a no reaccionar, sino a responder de manera consciente, eligiendo nuestras respuestas con intención y sabiduría. Uno de los aspectos más profundos de la mente es la ilusión de control. Muchos creemos que tenemos dominio sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas, cuando en realidad, la mayoría de las veces estamos simplemente reaccionando ante lo que se nos presenta. Esta ilusión de control nos lleva a aferrarnos a la idea de que si todo no va como esperamos, algo está mal. Pero lo cierto es que el control absoluto es solo una fantasía. Las situaciones cambian constantemente, y cuando nos aferramos demasiado a lo que creemos que debería suceder, nos cerramos a las oportunidades que la vida nos presenta. El verdadero control está en la forma en que elegimos relacionarnos con las situaciones, no en las situaciones mismas. Aceptar que no siempre podemos controlar todo nos permite liberarnos de la ansiedad y el estrés. En lugar de luchar constantemente contra las circunstancias, podemos empezar a abrazarlas. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer lo que es, sin resistencia. Esta aceptación nos libera de la carga emocional de tratar de hacer que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Cuando dejamos de intentar controlar todo a nuestro alrededor, descubrimos que hay una paz profunda en el simple hecho de aceptar lo que está sucediendo en este preciso momento. Es en esa aceptación donde realmente podemos encontrar espacio para la transformación. Al hacerlo, comenzamos a vivir con una mayor conexión a nuestra intuición. La intuición es esa voz interna que siempre está presente,
pero que a menudo se ahoga por el ruido constante de los pensamientos y las preocupaciones. Cuando dejamos de intentar controlar todo, comenzamos a escuchar mejor a nuestra intuición, esa sabiduría interna que nos guía y nos señala el camino. Aprender a confiar en nuestra intuición es esencial para tomar decisiones que realmente resuenen con nuestro ser más profundo. Sin embargo, para escucharla, debemos aprender a silenciar las voces externas y los pensamientos innecesarios que nos distraen de nuestro propio ser. Este proceso de confiar en nuestra intuición también está estrechamente relacionado con la idea de soltar. Soltar es un acto de liberación, una manera de desprendernos de lo que ya no nos sirve, creencias limitantes, patrones de pensamiento destructivos, o incluso relaciones que ya no nos apoyan en nuestro crecimiento. Soltar no significa abandonar, sino permitir que las cosas fluyan sin aferrarse al pasado. Es el acto de abrirse a nuevas experiencias, a nuevas formas de ser, sin el temor de perder lo que conocemos. Es un proceso de rendición, pero no de debilidad, sino de fuerza interna, que nos permite abrirnos a lo que la vida tiene para ofrecernos. En este viaje hacia la autoaceptación, el perdón juega un papel crucial. A menudo, cargamos con resentimientos, rencores y heridas del pasado que nos impiden avanzar. Estas emociones no solo nos anclan al pasado, sino que también tienen un impacto profundo en nuestra salud mental y emocional. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es una liberación poderosa. No se trata de justificar lo que sucedió, sino de liberar el peso de la carga emocional que arrastramos. Al perdonar, nos permitimos sanar y soltar las cadenas que nos atan a viejas heridas, lo que nos permite avanzar hacia un futuro más libre y más pleno. Al integrar todas estas prácticas en nuestra vida diaria, comenzamos a experimentar un cambio profundo en nuestra forma de ver el mundo. Ya no estamos atrapados en la ilusión de control, ni en los patrones de pensamiento que nos limitan. En lugar de reaccionar automáticamente a lo que nos sucede, respondemos con conciencia y atención plena. Dejamos de aferrarnos a lo que no podemos cambiar, y en su lugar, elegimos ser más presentes y auténticos en cada momento. Este proceso de transformación nos lleva a un lugar de mayor paz interior. La mente deja de ser una fuente constante de estrés y conflicto, y se convierte en una herramienta que podemos usar para navegar por la vida con claridad y sabiduría. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, nos volvemos más resilientes. Podemos enfrentar las dificultades con una mente más tranquila, más centrada y más abierta a las soluciones creativas que antes podían parecer fuera de nuestro alcance. La libertad real viene de aprender a ser dueños de nuestra mente, no de dejar que nuestra mente nos controle. Al hacerlo, nos liberamos de las limitaciones que nos hemos impuesto a nosotros mismos y comenzamos a vivir desde un lugar de autenticidad, donde nuestras acciones y pensamientos están alineados con nuestra verdadera esencia. Este es el camino hacia una vida más plena, más libre y más satisfactoria. Una vida en la que, aunque los pensamientos sigan surgiendo, ya no nos arrastran. En lugar de eso, los observamos con calma, sabiendo que no son más que ondas en la superficie del océano de nuestra conciencia, y que, al final, lo único que realmente importa es nuestra capacidad de permanecer en paz, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. La mente humana tiene una capacidad fascinante de crear narrativas, interpretaciones y juicios sobre el mundo que nos rodea. En este proceso, nos contamos historias que definen quiénes somos, cómo vemos a los demás y cómo experimentamos nuestras vidas. Sin embargo, la mayoría de estas historias no son la verdad absoluta, sino construcciones mentales que a menudo se basan en interpretaciones limitadas de nuestra experiencia. Nos aferramos a estas historias como si fueran la realidad, pero al hacerlo, podemos perder de vista el panorama completo y el potencial ilimitado que se encuentra en la apertura y en la flexibilidad de nuestra mente. Cada uno de nosotros lleva consigo una serie de creencias que moldean nuestra visión del mundo. Estas creencias son la lente a través de la cual percibimos nuestra realidad, y muchas veces, estas lentes están empañadas por el miedo, el dolor o la incertidumbre. Creemos en lo que nos han dicho, en lo que hemos experimentado y en lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, estas creencias no siempre reflejan lo que es verdaderamente posible, sino que más bien reflejan los límites que hemos impuesto sobre nosotros mismos.
Cuestionar estas creencias, desafiar las historias que nos contamos, es uno de los pasos más poderosos hacia la liberación mental y emocional. Una de las formas más profundas de transformación personal es dejar de identificarnos con nuestras creencias limitantes. En lugar de aferrarnos a ellas, podemos aprender a observarlas desde una perspectiva más amplia. Al hacerlo, nos damos cuenta de que nuestras creencias no son necesariamente la verdad, sino construcciones de nuestra mente que se han solidificado con el tiempo. Podemos elegir verlas por lo que son, pensamientos temporales que no definen quiénes somos en esencia. Cuando nos desidentificamos de nuestras creencias, nos damos la libertad de reinventarnos, de abrirnos a nuevas posibilidades y de experimentar la vida sin los condicionamientos del pasado. Este proceso de transformación requiere de una profunda valentía. El miedo a lo desconocido, el temor a salir de nuestra zona de confort, es natural, pero es en ese mismo lugar donde se encuentra el verdadero crecimiento. Al desafiar las narrativas que hemos creído durante tanto tiempo, estamos desafiando el modelo de realidad que hemos construido. Pero al hacerlo, también nos estamos abriendo a la posibilidad de experimentar una realidad más rica, más expansiva y más alineada con nuestro ser auténtico. De esta manera, nos movemos más allá de los límites impuestos por nuestras propias historias y nos conectamos con la esencia de quienes realmente somos. La conciencia plena juega un papel crucial en este proceso. Ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos nos permite observar nuestra mente desde una posición de observador, en lugar de ser absorbidos por los pensamientos automáticos que surgen. La práctica de la atención plena nos enseña a no reaccionar a cada pensamiento, sino a simplemente reconocerlo y dejarlo ir. Al hacerlo, podemos liberarnos de las influencias subconscientes que han estado controlando nuestra vida durante tanto tiempo. Esta liberación nos permite tomar decisiones más conscientes, basadas en lo que realmente queremos y no en lo que nuestra mente nos dice que queramos debido a viejos patrones. Al conectar con nuestra esencia más profunda, nos damos cuenta de que no somos nuestras creencias ni nuestros pensamientos. Somos algo mucho más grande y profundo. En el núcleo de nuestro ser, existe una sabiduría innata, una comprensión más allá del pensamiento conceptual. Cuando accedemos a este espacio, podemos experimentar una sensación de paz y claridad que no depende de las circunstancias externas. Esta paz interna nos da la libertad de vivir con autenticidad, actuando desde un lugar de confianza y alineación con lo que realmente somos. Este es un viaje continuo de autodescubrimiento, donde cada día nos brinda la oportunidad de cuestionar, soltar y renovar nuestras perspectivas. Al abrazar la incertidumbre y la posibilidad de estar equivocados, podemos liberar la rigidez de nuestras creencias y abrirnos a nuevas experiencias. Este proceso de expansión mental y emocional nos permite dejar de luchar contra la vida y comenzar a fluir con ella. Nos damos cuenta de que no estamos aquí para controlar todo lo que sucede, sino para aprender a navegar a través de la vida con gracia, sabiduría y flexibilidad. A medida que profundizamos en este proceso de liberación y crecimiento, comenzamos a experimentar un mayor sentido de conexión con los demás. La mente, al igual que nuestro cuerpo, está diseñada para conectarse y cooperar. Cuando dejamos de vernos a nosotros mismos como separados y empezamos a reconocer la interconexión de todas las cosas, vemos que nuestras vidas están entrelazadas de maneras profundas y significativas. Ya no necesitamos aferrarnos a la idea de que debemos protegernos de los demás o competir con ellos, porque entendemos que todos estamos en el mismo viaje, luchando con nuestras propias batallas internas. Al cultivar esta empatía y compasión, podemos crear relaciones más auténticas y significativas que no se basan en el miedo o en la comparación, sino en el amor y el entendimiento mutuo. Finalmente, este viaje hacia la liberación mental y emocional no tiene un destino fijo, sino que es un proceso continuo de evolución. No se trata de llegar a un punto donde ya no tengamos pensamientos limitantes o emociones difíciles, sino de aprender a estar con ellos sin que nos controlen. A medida que crecemos y evolucionamos, nuestras percepciones de nosotros mismos y del mundo cambian. Lo que alguna vez fue una limitación se convierte en una oportunidad para expandir nuestra conciencia y nuestra experiencia de vida. La verdadera libertad mental no viene de escapar de los pensamientos, sino de aprender a relacionarnos con ellos de manera diferente.
Cuando dejamos de identificarnos con los pensamientos que surgen y comenzamos a observarlos sin juicio, comenzamos a experimentar la vida de una manera más plena y auténtica. Nos damos cuenta de que somos los creadores de nuestra realidad, no las víctimas de nuestros pensamientos y emociones. Al tomar este control consciente, podemos transformar nuestra mente, por ende, transformar nuestra vida.